Que el Señor nos bendiga a través de la palabra el día de hoy, que tenemos una invitada muy especial. Damos gracias a Dios por su vida. Luisa Marina, puedes pasar por acá. Vamos a tener el tiempo de la palabra. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Señores, voy a contarles lo que en Neiva sucedió, que ha llegado de la India un supuesto embajador. Así es como comienza una famosa canción de Jorge Villamil, inspirada en la historia real de un falso embajador que engañó a todos en su paso por Neiva. De este pintoresco hecho, hasta se hizo una película. Algunos de pronto la vieron. Corría el mes de diciembre de 1962, cuando la clase dirigente de la ciudad de Neiva estaba alborotada por la visita de un dignatario internacional. Un comerciante muy conocido dijo que había viajado en el tren con alguien que se identificó como el embajador de la India, quien venía de incógnito y quien le solicitó que no comentara nada. El comerciante, un ferretero, quien prometió guardar silencio, se entusiasmó con el personaje y tan pronto se bajó del tren, comenzó a gritar: señoras y señores, les presento al embajador de la India, pero no digan nada, que viene de incógnito. Aquello de guardar el secreto y no correr con el chisme es algo que difícilmente pasa. Por supuesto, el rumor llegó a todo el mundo, incluidos el señor alcalde y el señor gobernador. Y comenzó el show. Al hombre lo atendieron de la mejor forma, inclusive fue hospedado en el prestigioso Hotel Plaza, a donde llegaron banqueteros, comerciantes, la crema innata de la sociedad y delegados del poder local con el objetivo de conocerlo, rendirle homenaje, ponerse a su disposición, y nadie dudaba de su procedencia y de su cargo. Hasta el servicio de los carros oficiales fue puesto a su disposición, pero tarde o temprano la verdad sale a la luz, y como decimos por acá, primero cae un mentiroso que un cojo. La gran farsa quedó al descubierto cuando al cuarto día fue invitado a la sede del batallón, y uno de los estudiantes del seminario de Garzón, que estaba de visita, lo reconoció y le gritó: ¡Ole, Jaime! ¿Qué hace por acá? ¿Cuál Jaime? Respete que es el embajador de la India, gritó un político. ¿Cuál embajador? Soy seminarista y él es compañero mío, se llama Jaime Torres Ortiz y es sobrino del cura de Garzón, el padre Torres. ¿Cómo es que alguien se hizo pasar por embajador de la India y todo el mundo se lo creyó? El hombre era seminarista, dominaba varios idiomas, tocaba el violín, era muy culto y bien parecido. El arribismo, que es parte de la idiosincrasia del pueblo colombiano, lo hizo asumir una identidad que no era la suya. Le siguió el juego al comerciante, que gritó anunciando que era el embajador de la India, al pueblo ingenuo que se comió el cuento y a la dirigencia política torpe que no se enteró a través de la Cancillería que ni siquiera había sido nombrado el embajador de la India. Engaños como este y hasta peores
siguen sucediendo en nuestro país y no aprendemos. En contraste, en la palabra de Dios encontramos a un personaje que siempre mostró su identidad, la cual fue reconocida por uno de sus más íntimos amigos antes de iniciar la etapa más importante de la misión para la cual fue designado. Les invito a estar de pie para escuchar la lectura del Evangelio según Lucas capítulo 9, versículos 18 al 22. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces le preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran nada a nadie quién era él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Pueden sentarse. La propuesta para esta meditación es: los discípulos de Jesús necesitamos tener en claro su identidad como hijo de Dios y el propósito de su misión. Para quienes toman apuntes, repito, los discípulos de Jesús necesitamos tener en claro su identidad como hijo de Dios y el propósito de su misión. Por eso, en esta mañana, deseo afirmar en ustedes, sus discípulos, 3 aspectos relacionados con la identidad de Jesús. La presencia de Jesús en este mundo fue un acontecimiento que no pasó desapercibido, porque en cumplimiento de las profecías nació de una virgen, porque desde niño se ocupó de los negocios del Padre Celestial, porque al ser cuestionado por escribas y fariseos siempre les manifestó ser el Hijo del Hombre, por sus mensajes, por actuar a favor de los necesitados de él y de cuanto ocurrió a su alrededor, se comenzó a hablar. Los unos comunicaban a los otros estos acontecimientos y para hacerlo se recurría a la transmisión oral, es decir, al voz a voz, como quien dice, ven acá y te cuento. Los apóstoles fue el grupo más cercano de los seguidores de Jesús. Aunque fueron hombres de escasa cultura, desarrollaron el hábito de la memoria auditiva, es decir, retenían lo escuchado para poder transmitir con la mayor fidelidad los acontecimientos en torno a Jesús. Acababan de ser testigos presenciales que Jesús, lleno del Espíritu Santo, realizó el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, alimentando a cerca de 5,000 personas. Lucas 9, 10 al 15. La forma como Lucas inició el pasaje con referencia a la oración de Jesús indica que cuanto va a ocurrir tiene trascendencia teológica. Jesús preparó el acontecimiento con una larga y prolongada plegaria. Jesús quería saber si tanto las multitudes como sus apóstoles lo habían identificado como el Mesías prometido. Por eso les hizo 2 preguntas. Las respuestas dadas por ellos y la noticia posterior que Jesús les anunció nos indican que, primero, la identidad de Jesús
no admite comparaciones, ni se define a partir de falsas opiniones. Versículos 18 y 19. La identidad de Jesús no admite comparaciones, ni se define a partir de falsas opiniones. Versículos 18 y 19. La respuesta a la pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? Está relacionada con la opinión que la gente tenía de Jesús y que los apóstoles habían escuchado al acompañarlo en su ministerio. Ellos guardaron en su memoria numerosos comentarios y reacciones de la gente, y Jesús utilizó este hecho para dar un paso en su revelación personal ante los discípulos. Ellos escucharon impresiones muy dispares. Como escribió Lucas, algunos de la multitud opinaron que era el Bautista resucitado. Otros pensaron que era Elías, de quien la tradición judía sostenía que Dios lo había mantenido misteriosamente con vida hasta los tiempos mesiánicos. Otros, menos seguros, dijeron que se trataba de alguno de los antiguos profetas resucitado, poderoso en hacer milagros. Por eso muchos lo siguieron. Las respuestas de la gente fueron inadecuadas. Las multitudes olvidaron que el profeta Isaías anunció el nacimiento del Mesías. También olvidaron que al perdonar los pecados al paralítico y al ser confrontado por los escribas y fariseos, Jesús le respondió: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Con este título mesiánico, Hijo del Hombre, que Jesús usaba con mucha frecuencia para referirse a sí mismo, se identificó como el Mesías, porque Jesús nunca negó su identidad. La opinión de la gente acerca de Jesús era errada, puesto que creían que era un profeta resucitado. Las multitudes eran supersticiosas. Lo compararon con profetas muertos. Se olvidaron que en Éxodo 3:6 está escrito: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No alcanzaron a discernir que Jesús era el Mesías, porque eran hombres de poca fe, porque no tuvieron un encuentro personal con Él, a pesar de su continua presencia con ellos. Lo seguían porque hacía milagros y les saciaba el hambre física. Las multitudes se quedaron cortas y no dimensionaron que la identidad de Jesús no admite comparaciones y que no se define a partir de falsas opiniones. Mientras que el falso embajador de la India permitió que un propagador de rumores gritara que les presentaba al embajador de la India, no lo desmintió y asumió una identidad que no era la suya, causando tremenda confusión y estafa en Neiva. Jesús, desde el inicio de su ministerio, asumió su identidad y se presentó como el Mesías. Hermanos, como nos damos cuenta, las multitudes tenían conceptos errados acerca de la identidad de Jesús. Actualmente no hay mucha diferencia con ellos. Las multitudes de hoy confunden al verdadero Mesías con falsos Mesías, porque creen que estos les van a satisfacer las necesidades físicas. Siguen a los milagreros, de ahí que las multitudes hagan peregrinaciones a lugares en donde creen que por subir de rodillas a un cerro van a obtener la sanidad del cuerpo, pero se olvidan de buscar la salvación del alma. Pocos identifican a Jesús como el Mesías. Es nuestro deber presentar a Jesús como el Mesías, quien por su integridad, valor moral y calidad de sus enseñanzas sobrepasó a todos
los profetas. Notemos que los discípulos respondieron a la primera pregunta sin involucrarse personalmente. Entonces, la segunda pregunta de Jesús pasó a ser personalísima, directamente dirigida a ellos. ¿Y vosotros qué decís que soy? La respuesta dada por Pedro confirma que, segundo, la identidad de Jesús como el Mesías es revelada por el Padre Celestial. Versículo 20. Seguramente los discípulos desde niños, allá en la escuela dominical, escucharon a sus maestros y a sus mayores decir que en la población de Belén, un ángel del Señor anunció a humildes pastores el nacimiento del Salvador, quien es Cristo el Señor. Lucas 2, 9 al 11. Así comenzaron a escuchar el nombre de Cristo y trataron de relacionarlo con el Mesías anunciado por los profetas. Pero una cuestión era escuchar a otros hablar de los acontecimientos relacionados con el Salvador, y otra muy diferente era caminar junto a Él, escuchar sus palabras y ser testigos presenciales de los milagros que hizo. Pedro fue protagonista de la pesca milagrosa. Al estar con Jesús, escucharon cuando los demonios lo reconocieron como el Hijo de Dios, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Lucas 4:41. Qué importante esta declaración y afirmación. Los demonios lo reconocieron como el Mesías. Pero para los apóstoles debió ser muy notorio que con las respuestas que dio a los escribas y fariseos cuando lo cuestionaron, en todo momento Jesús mostró su identidad como el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Seguramente ellos se preguntaban si Jesús era el Mesías, así que tal vez se habían respondido a sí mismos a la pregunta que Jesús les hizo. Probablemente en su interior cada uno sabía que Jesús era el Mesías. El texto de Lucas no señala la reacción del grupo, por lo tanto no sabemos si todos estaban listos para responder, cuando el primero que se animó a hablar fue Simón Pedro, quien respondió: sí, tú eres el Cristo de Dios. Así lo identificó y lo reconoció como el ungido de Dios, es decir, el Mesías. Debemos comprender que la respuesta de Pedro no fue fruto del conocimiento intelectual humano, sino que fue la acción reveladora del Padre Celestial, de acuerdo con la afirmación de Jesús citada en Mateo 16, 17. Bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta confesión señala una de las etapas de la revelación que Jesús hizo de sí mismo ante sus apóstoles como el Mesías anunciado por los profetas. El Padre Celestial poco a poco reveló a los discípulos la identidad de Jesús como Mesías, quien la asumió con humildad. Para esto Jesús no tuvo necesidad de ponerse ropa diferente a la túnica de uso común en la época. ¿Qué diferencia con el falso embajador de la India, quien engañó a los neivanos colocándose en la cabeza un falso turbante elaborado con las sábanas del hotel en el cual se hospedaba, fingiendo ser un dignatario extranjero? Jesús nunca pronunció la ofensiva pregunta: ¿usted no sabe quién soy yo?, para usar del poder ni para obtener beneficios, como muchos en este país lo han hecho. Jesús quiso saber si sus discípulos lo habían identificado como el Mesías
para más adelante afirmarles que Él era el Hijo del Hombre resucitado, para cuando Él ya no estuviera con ellos, no se dispersaran, ni sintieran temor ante la persecución venidera, porque de lo contrario, la continuidad de su ministerio estaría en peligro, puesto que ellos no podrían testificar de alguien de quien no tuvieran certeza de su identidad. Hermano, ¿estás seguro que Jesús es el Mesías? ¿Cuáles son las razones que le llevan a decir que Jesús es el Mesías? A través de su relación con Jesús, ¿qué tanto ha experimentado su presencia como Mesías? ¿Con fe puede confesar lo mismo que confesó Pedro? ¿Está en capacidad de transmitir a otros esta gran verdad? Con el anuncio de su muerte se confirmó, tercero, la identidad de Jesús en su misión redentora es asumida por ser el Mesías. Repito, la identidad de Jesús en su misión redentora es asumida por ser el Mesías. Versículos 21 y 22. Los apóstoles crecieron en un ambiente en que el pueblo esperaba que Dios enviara un rey conquistador, quien los liberara del yugo romano. Pero Jesús les anunció que el Mesías, el ungido de Dios, había venido para morir en la cruz. Jesús asumió el propósito de su misión cuando dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Jesús claramente expresó la forma como ejercería su mesianismo redentor, a través del mesianismo sufriente, doloroso, que lo llevaría a la muerte en la cruz. De esta manera se identificó como el Mesías profetizado por Isaías capítulo 53, versos 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La importancia que para Jesús tuvo su sacrificio, muerte y resurrección revelan su carácter mesiánico. Jesús, al hablar y enseñar, utilizó el arameo, que era el dialecto de su región. Para ello no maltrató el idioma, como lo hizo el falso embajador de la India, haciendo creer a los ingenuos neivanos que venía de otro país. Hermanos, al escuchar las palabras de Jesús relacionadas con su doloroso sufrimiento, ocasionado al cumplir su misión redentora, ¿se conmueven tus entrañas? Y por eso lo proclamas como el Mesías, el ungido de Dios, tu Salvador y Redentor. Resonancias, hermanos, nosotros los discípulos de Jesús necesitamos tener en claro su identidad como Hijo de Dios y el propósito de su misión. Por eso debemos afirmar que, primero, la identidad de Jesús no admite comparaciones ni se define a partir de falsas opiniones. No aceptemos falsos conceptos acerca de la identidad de Jesús. No permitamos que digan que Jesús fue un tipo buena gente, ni tampoco que digan que él fue el primer comunista debido a sus acciones a favor de los necesitados. Tampoco permitamos que el nombre de Jesús sea maltratado cuando dicen: ah, no, es que mi chuchito me hace todo. Qué falta de respeto al decir que Jesús
es Chuchito. Jesús mostró siempre sus credenciales, se identificó con títulos mesiánicos sin engañar a nadie, sin permitir que hubiera dudas en torno a su identidad. Segundo, la identidad de Jesús como el Mesías es revelada por el Padre Celestial. Jesús, por su vida y obra, mereció el reconocimiento del vocero de sus apóstoles antes de comenzar la etapa más importante de su vida, que le permitiría cumplir con su misión redentora para la cual fue enviado. En Jesús nunca hubo falsedad, asumió su identidad en concordancia con lo anunciado en las profecías. Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 42:1. Es a este Mesías revelado por el Padre Celestial a quien debemos presentar y seguir, no a los falsos Mesías que nos dicen: pare de sufrir y venga a vivir sabroso, sin demandar de nosotros compromiso y obediencia. Jesús es el Mesías, es el verdadero embajador del Padre y del reino celestial. Tercero, la identidad de Jesús se confirma en su misión redentora, en el cumplimiento de la misión que le encargó el Padre Celestial. Jesús poco a poco fue mostrando características de su personalidad e identidad que evidenciaron que es el Mesías, el Cristo de Dios. Tan cierta es su identidad que en cumplimiento de las profecías murió en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos. A Jesús, el Mesías, los escribas, el sumo sacerdote y los fariseos siempre le hicieron oposición. Le hicieron un juicio inicuo y lo llevaron a la muerte. Todo por asumir su identidad de ser el Hijo de Dios, el Mesías Redentor. Hermanos, que la revelación que el Padre Celestial hizo de la identidad de su unigénito Hijo como el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador y Redentor, sea el sello de nuestra identidad como sus discípulos. Dios les bendiga. Pastora Dianita. Oremos en respuesta a la palabra escuchada. Oremos reconociendo la identidad de Cristo, una identidad que es más clara que el agua y que es un llamado a nosotros también para reconocer realmente quién es el Señor y quiénes somos nosotros delante de Él. Señor, te damos gracias por tu amor infinito, gracias por tu palabra, porque en ella realmente encontramos la verdad y la vida. Y gracias, Señor, porque tenemos la certeza de creer en un Dios real, en un Dios que se mostró tal cual era, en un Dios que se reveló a través de su Hijo Jesucristo, quien sabía quién era también. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos la revelación de tu palabra y te tenemos a ti por medio de tu Espíritu Santo para comprender, para atender el llamado que hoy nos haces de reconocer quién eres tú realmente. Que nosotros lo podamos vivir en nuestro día a día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga y recuerden llevar la palabra del Señor a otros. Cuenten qué ha hecho en sus vidas. Un abracito.